Bien, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Voy a presentarles ahora un programa especial de Espacio Abierto que grabáramos este día domingo 2 de julio con el dirigente político Claudio Fermín, de visita en la ciudad de Cumaná. Él está recorriendo el país juramentando las directivas de su partido Soluciones por Venezuela y está en el estado Sucre desde el día sábado. Ayer domingo estaba en la ciudad de Cumaná y logramos pues hacer un programa, un espacio abierto especial, una entrevista con él muy interesante, llena de sus pensamientos, de sus ideas, del país, de la primaria, de María Corina. Hablamos de cantidad de cosas muy interesantes. Se los dejo a continuación, no se lo pueden perder de punta a punta. BahiaFM.net presenta especiales de Espacio Abierto. A nombre de Naviarca y Cacique 2, Prestigio sobre Onas, Di Floriente, La Florida los elabora, Di Floriente los distribuye. Ferroscar, un nuevo concepto en ferretería y materiales de construcción. Electroautos silenciadores Palomar. En silenciadores y tubos de escape no hay quien tenga mayor experiencia. Pizzería de Ernesto, la verdadera pizza con personalidad. Ferreeléctricos alto voltaje, todo para su proyecto industrial o del hogar. La panadería Mansión de Sucre, ¡qué panadería! Marín, odontología especializada. El Centro del Caucho, cauchos nuevos, su reparación o tren delantero. Importero, marcas, calidad, buenos precios. Hielos Cumaná, más frío, más puro, mejor distribución. Multiservicio TG, Tapón, su mecánico de confianza. Y La Boa, la voz de América, presentan especiales Espacio Abierto con Eduardo Jaime. Bien, muy buenos días señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a este Espacio Abierto especial. ¿Ok? Hoy es domingo 2 de julio y estamos grabando este programa que luego se lo vamos a subir, lo van a tener en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde ustedes lo podrán ver con comodidad a la hora que les plazca, ¿no? Que les sea más cómodo. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de tener con nosotros y llevarle a ustedes las opiniones de un líder fundamental de Venezuela, con una cantidad de años de trayectoria política, las ha pasado todas, de las buenas a las malas, de ser una estrella de la política. Yo lo considero que es una estrella de la política de siempre y lo sigue siendo, pero en los términos populares luego a tener críticas como muy fuertes. Vamos a ver, contratar un poco de la personalidad y de los pensamientos hoy en día muy importantes de un gran líder político, amigo de muchos años, Claudio Fermín, que se encuentra con nosotros en la ciudad de Cumaná. Bienvenido, Claudio, un placer tenerte en Bahía, en Espacio Abierto. Eduardo, gracias por esta gratísima sorpresa de la conversación pública contigo. Gracias por tu concepto generoso, amable, muchas gracias. Y gracias por la oportunidad de conversar con tu audiencia. Claudio, sé que estás aquí en Cumaná vives recorriendo el país, pero permanentemente, sé que estás muy empapado de toda la situación, pero estás en estos momentos producto de que tu partido o un partido que tú liderizas, que han fundado, llamado Soluciones Venezuela, está de elecciones nacionales, de las directivas regionales. Empecemos por allí, que es tu finalidad principal de este viaje. Miren, les cuento. Una vez cuando se terminó el proceso electoral de mayo de 2018, estamos hablando de ya 5 años, una vez cuando terminó ese proceso electoral, que fueron las elecciones en las que participaron Javier Bertucci, Henry Falcón, Nicolás Maduro, cuando terminó eso, el Consejo Nacional Electoral abrió el proceso para la inscripción, para la promoción de nuevos partidos políticos. Un grupo de mujeres y hombres que
veníamos activando como opositores. Pues. En el caso mío, yo le había hecho campaña a Manuel Rosales en el 2006, pero yo no soy de un nuevo tiempo. Le hice campaña 2 veces con mucha intensidad a Enrique Capriles, pero yo no soy de Primero Justicia. Y le hice campaña a Henry Falcón. Del que fuiste jefe de campaña. Él me distinguió dándome una tarea como jefe de campaña, porque realmente tuvo mucha gente responsable, pero yo lo asumí y le hice campaña a Henry y yo no soy de avanzada progresista. Yo estaba independiente todos esos años. Pero la verdad es que yo soy un activista, yo soy una persona comprometida y como yo, otros casos de gente que venía de Acción Democrática o venía del PSV o venía del Movimiento al Socialismo o venían de Primero Justicia, venezolanos que en el país ha habido como un barajo. El país ya no es el país de hace 50 años de ADECO-PEI, PCD, el MAS ADECO-PEI, el Causa R, ADECO-PEI. No, el país se nos fue haciendo diverso, heterogéneo. El país fue un árbol muy frondoso de decepciones, frustraciones, disidencias, y surgió otro país. Entonces, venezolanos de diferentes procedencias, diferentes caminos de la vida, que somos demócratas, creemos en el progreso, creemos en la igualdad, tenemos un gran descontento y una gran decepción por la manera infame como se viene conduciendo el Estado venezolano desde hace tiempo. Dijimos, bueno, pero vamos a asumir la responsabilidad de crear un partido. Y recogimos firmas entre julio y agosto del año 2018, las recogimos en 17 entidades federales, el Consejo Electoral nos dio nuestro certificado de Partido Nacional. En estos 4 años hemos estado envueltos en una cantidad de obligaciones electorales, elecciones municipales el 18, elecciones a la Asamblea Nacional el 20, elecciones, mega elecciones el 21. Hemos ido hasta de manera improvisada, porque no hemos tenido tiempo de organizarnos, hemos estado en debates políticos importantes, nuestra crítica muy seria en contra de un artificio, de una ficción que era el gobierno interinato, pero con mucho poder, nuestra promoción del diálogo frente a la guerra de exterminio del contrario. Es decir, han sido 4 años intensos y no habíamos tenido el momentum, la ocasión de hacer algo que siempre hemos querido, que nuestras directivas, porque yo soy presidente de una junta promotora, nosotros introdujimos, Eduardo, entre el Consejo Electoral, las firmas, introdujimos el color del partido, introdujimos unos estatutos que nos pedían como requisito, introdujimos una directiva provisoria de la que yo estoy presidente, que es una junta promotora. Para mí no me electo nadie, de tal manera que ahora estamos dándonos el gusto, porque estamos convencidos que eso es lo correcto, que las directivas de una institución pública, un partido no es propiedad de nadie, un partido es una herramienta pública que le pertenece a sus voluntarios, a sus integrantes. Entonces las directivas las están eligiendo los militantes del partido, quienes se han notado en el partido. Ayer estuve en el municipio Benítez, en Los Arroyos, lo hicimos en el Pilar, lo hicimos en Los Arroyos, y allí se congregaron compañeros de Cajigal, de Arismendi, de Tunapuy, de otros municipios de la parte del área, de la parte de Carúpano hacia allá, y escogimos la directiva con la participación de estas mujeres y hombres. Y hoy vamos de aquí, en lo que termine esta conversación contigo, aquí en la seccional Cumaná, como la llamamos, vamos a escoger esta directiva, que provisoriamente ha venido ejerciendo Miguel Vázquez, Luis Vélez y los promotores del partido. Bueno, de esta misma manera, nosotros hemos organizativamente, una convención, es un código interno, nosotros hemos dividido el territorio nacional, el espacio geográfico, en 46 seccionales. Entonces, entre julio, agosto y septiembre vamos a celebrar las elecciones de base de estas 46 seccionales y los delegados que allí se elijan libremente conformarán la membresía de la Convención Nacional que haremos en octubre para escoger la dirección nacional. Es decir, es un proceso de legitimación, es un proceso de participación. Nosotros hemos sido, creo que como mucha gente, hemos sido siempre muy críticos de las imposiciones a dedo, este tipo de cosas. Así que queremos hacer un partido democrático de inclusión y por eso vine en esta ocasión a Estados Unidos. Bien, vamos a meternos en candela de una vez ahora. Tú has sido criticado por decirlo menos, de posible colaboracionista del gobierno, porque vamos a estar claros, la polarización es tal, el enfrentamiento es tal, los radicalismos de lado y lado son tales,
que todo aquel que no se ponga un cuchillo en los dientes y pretenda cortarle la cabeza al otro, pues es considerado una especie de traidor, de blandengue o de colaboracionista. En política se supone que en democracia, sobre todo, se supone que no debe ser así, que debemos tender los puentes necesarios del entendimiento, porque eso se va a reflejar en la población. Y la población es la que recibe el mayor daño cuando hay ese tipo de enfrentamiento. ¿Qué le dices tú a la gente que te considera blandengue, que te considera colaboracionista? Porque no has pedido la cabeza. Sí. Nuestro país, antes te dije que nosotros en Soluciones para Venezuela somos como expresión de un tiempo, de una circunstancia novísima, un barajo, una mezcla. Yo recuerdo que antes, cuando yo era joven, la lealtad partidista, porque la lealtad se consideraba que una persona no podía cambiar nunca de partido. Los partidos tenían mucho arraigo, la gente iba desarrollando una lealtad casi que familiar con su partido político. El adeco era adeco hasta que moría, el copellano era copellano hasta que moría, el comunista era camarada hasta que moría. Esos fueron los troncos, esos fueron los primeros semilleros del combate democrático en Venezuela: el Partido Comunista, Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y COPEI. Esos fueron, digamos, los primeros huertos donde se sembró democracia en el siglo XX venezolano. Bueno, y eso se fue moviendo, eso fue cambiando. Entonces, hay una gran diversidad. La sociedad es muy compleja. Usted puede tener un hijo, usted es una madre cualquiera de Casanay, de Puerto La Cruz, de Los Teques. Usted puede tener un hijo, el mayor, que es chavista, y su hija del medio es adeca, y el más chiquito a lo mejor es de Primera Justicia. Eso ocurre en muchas familias. Ya las familias no son adecas, copellanas, comunistas, ¿no? Las familias son microcosmos, donde en una familia hay diferentes ideas. Bueno, eso ha pasado en mayor grado en el país. Esa situación de diversidad no la han comprendido perfectamente los dogmáticos, los extremos. Y algunos la comprenden tan perfectamente que frente a esa diversidad dicen: no, juguemos a la confrontación total, juguemos a la polarización extrema, que por mal que nos vaya, nos va a quedar una buena parte del mercado político. Venezuela ha estado sometido a un proceso de polarización extrema, donde se pretenden ignorar las posiciones, que son muchísimas, son matices. No solamente hay blanco y negro, hay gris, marrón, verde, morado. No solamente hay todo o nada, hay casi todo, hay la mitad, hay tres cuartos, hay un poquito, hay bastante. Las sociedades son complejas. Entonces, a mí se me ha querido, para responder tu pregunta, juzgar por tribunales dogmáticos, del todo o nada. Bueno, y para aquel que cree que es nada, si yo no vengo con él, entonces yo soy una persona desviada, una persona que no cumple con los requisitos, una persona colaboracionista, una persona, bueno, pero colaboracionista es un preciosismo, porque se llama entonces vendido, alacrán, sinvergüenza, corrompido, entregado. Es decir, hay toda una variedad de adjetivos y de epítetos despectivos. Yo quiero recordar que en 1992, cuando hubo la intentona, los intentos de golpe de Estado, yo estaba de alcalde del municipio Libertador, de la ciudad de Caracas. Yo fui el primer alcalde de Caracas. Bueno, y me tocó enfrentar esas intentonas. Ahora las enfrenté como alcalde a mi manera. Nadie me vio mostrando una cabeza, decapitado a alguien y yo con un trofeo. Ese no soy yo, yo no creo en eso. Hice lo que tenía que hacer como alcalde, respetando a la gente, pues no hice de eso un show. Luego, el año 1998, me tocó presentar una candidatura presidencial que no se concretó, no se materializó. Promovimos mi candidatura, pero después no se presentó y se polarizó el país entre Salas Romer y Hugo Chávez, que después ganó la presidencia. Bueno, yo fui a la Asamblea Constituyente en 1999. Yo estaba ya expulsado de Acción Democrática. Ya había tenido las diferencias con Alfaro, que todo el país de entonces conoció, pues. Y en ese entonces yo no formaba parte, digamos,
de lo que llamaban los chavistas el tubo, que era el quino, una chuleta que el chavismo le presentó al país para que votaran por esta constituyente, y la oposición, entre comillas, organizada, presentó su chuleta. Yo era un independiente, éramos 132 constituyentes, 132, y de esos 132 hubo 6 que no éramos chavistas, que no éramos del gobierno. Yo fui uno de esos 6 y sostuve, en mi manera, un combate sin cuartel contra una constitución a la que me opuse, que es la constitución actual, porque esa constitución le da privilegio al estamento militar, porque esa constitución acaba con la descentralización, porque esa constitución crea unos privilegios al Ejecutivo, como disolver la Asamblea Nacional, por ejemplo. Esa constitución, en su momento, como todo humano es perfectible, tendrá que ser mejorada. Lo que pasa es que se hizo toda una propaganda que casi que esa constitución vale tanto como el himno nacional o la bandera. Y yo, que fui opuesto a esa constitución, que denuncié las arbitrariedades, hoy pido que se defienda, porque yo siempre he sido partidario de que obedezcamos la constitución y las leyes. No quiere decir que esas leyes no sean perfectibles. Entonces yo me opuse a lo que se llama el gobierno, el chavismo, desde la Asamblea Constituyente. Luego no he dejado de hacer campaña activa cada vez que se ha presentado una circunstancia democrática, pacífica, de cambiar el gobierno. Le hice campaña a Manuel Rosales en el 2006, le hice campaña a Enrique Capriles en 2 ocasiones, le hice campaña a Henry Falcón. Cada vez que ha habido una campaña para cambiar al gobierno, yo he participado activamente, intensamente, en la medida de mis modestas posibilidades, como independiente que era hasta hace 4 años, cuando ayudé a fundar Soluciones para Venezuela. Es decir, yo nunca he desperdiciado la ocasión de tratar de decirle a Venezuela que la conducción que tenemos, que ha tenido alzas y bajas, ha tenido cosas buenas, cosas malas, pero muchas cosas deficientes. Cosas buenas, también me parece que la misión muy viviente es una maravilla. Cosas malas, la arbitrariedad, el totalitarismo, el sectarismo, la persecución a los derechos humanos, en fin, es un debate. Ahora, yo no recuerdo haber apoyado nunca, no solamente al gobierno. He dicho, eso sí, cuando hay una cosa buena, la digo. Ahorita acabo de decir que Misión Viviente es algo bueno. Algunos dirán, pero ¿cómo va a decir usted eso? ¿Cómo lo digo? Sí que en el edificio más deficiente de la Misión Vivienda, esos venezolanos viven mucho mejor que en el rancho donde vivían. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? ¿Y cómo va a decir eso? No conviene, pero ¿cómo no lo voy a decir si es verdad? Entonces, como yo he sido una persona que siempre expresa mi manera de pensar, como pienso que el bloqueo económico es una puñalada contra el país, es un atentado contra la dignidad de los venezolanos, es un golpe bajo contra la familia venezolana. Pero no digas eso que no conviene, porque parece que esa es la verdad. Entonces, esta conducta me ha costado la enemistad de los sectores más extremos, de los sectores que lo que quieren es el todo o nada, el blanco o negro. Yo, por ejemplo, he participado en todas las elecciones. Por supuesto, los abstencionistas, que ya no lo son, y lo celebro de verdad, no lo digo con sarcasmo. Los abstencionistas, bueno, yo fui uno de los, no era el único, pero era uno de los que recibió todas las calumnias. Vendido, sinvergüenza, deshonesto, sátrapa. Bueno, me dijeron hasta del mal que se iban a morir mis hijos y mis nietos, porque yo llamaba a votar y ellos creían erróneamente que lo correcto era abstenerse. Yo creo más bien que, no me refiero al señor Pedro Salazar ni a la señora Juana Rodríguez, no, cada quien está en derecho de abstenerse si no le gusta ningún candidato, es el derecho de cada quien. Me refiero a los autores intelectuales. Promover el abstencionismo. Sí, los autores intelectuales, en el fondo, fueron los garantes del continuismo chavista. Yo nunca he sido abstencionista. He competido siempre buscando el cambio porque creo que ese cambio le es conveniente al país. Yo nunca he formado parte de la antipolítica, que también fue un atajo del que se valió el chavismo. Si toda la política está podrida, si todos son unos bandidos, si todos son unos sinvergüenzas, que es una manera muy astuta de hacerse popular con quien está frustrado. Sí. Decirle que todo el mundo tiene la culpa, y por supuesto los políticos. Es decir, no es la política económica, no es la pésima política administrativa, no es la ineptitud y la improvisación, no es la corrupción y la malversación, no es la falta de sintonía con los sectores que deben incorporarse como los sectores productivos. El atropello a los derechos humanos. No, hay muchas deficiencias, pero es más fácil decir la política tiene la culpa. Entonces yo nunca he militado en la antipolítica.
política, yo nunca he militado en la abstención, yo nunca he estado cerca ni política ni programáticamente del chavismo, y usted dirá, pero yo no veo que tú los ofendes. Eso no lo voy a hacer nunca. Bueno, ya eso debo decir que ya no es mérito mío ni es culpa mía. Cada quien es criado por unos padres, cada quien tiene unas maestras de escuela. Bueno, y fue lo que yo aprendí de papá y mamá y de mis maestros. Yo no ofendo a nadie. No, que tú no tienes garra. Bueno, si a la mala educación la llaman tener garra, pero él tiene razón. Yo no utilizo la ofensa, no utilizo improperios, no utilizo generalizaciones absurdas. Yo a veces cuando oigo que la gente dice, porque este gobierno de narcomilitares, yo digo que es injusto, porque esa señora que nos está viendo tiene un hermano que es guardia nacional, un hombre que vive paupérrimamente de su salario, y esa señora que nos está viendo tiene un hijo que es cadete, que tiene la ilusión de ser oficial, ese es su sueño, y tiene un hermano que es coronel, que vive muy alcanzado, y que aún siendo coronel tiene que montar una venta de fruta con un cuñado sin que él aparezca para rebuscarse. Ahora, si usted conoce de un oficial, fulano de tal, cédula tal, que es un narcotraficante, denúncielo. Pero entonces el acto de cobardía o el acto de cuidarse, de no denunciar a fulano de tal, que usted, el denunciante, le consta que es un traficante de drogas, entonces dice, los narcomilitares, me parece injusto con los oficiales honestos. Este gobierno de ladrón, ¿a usted conoce el ladrón? Denúncielo. Pero hay mucha gente honesta. Entonces, con este comentario no faltará quien te escriba y te diga, bueno, te fijas que el tipo chavista, que es un simple, que él dice que hay chavistas honestos. Sí lo hay. Yo conozco, porque conozco mi país, quisiera conocerlo más, pero lo conozco bastante, desde Macuro hasta Castillete. Y lo conozco desde que era un muchacho, porque lo he visitado 1 y 1000 veces, porque es el país que amo y el país que... Y yo escogí la política y escogí la docencia, son mis dos oficios. Yo conozco miles de adecos honestos, y conozco miles de copellanos honestos, y conozco miles de chavistas honestos, y conozco miles de masistas honestos, y conozco compañeros míos de soluciones honestos, y conozco gente que no es de ningún partido honesta. Creo que esto es pecado. Se supone que yo debería decir que todos somos sinvergüenza. Yo no voy a decir eso, Eduardo. De tal manera que yo me le escapé, no al diablo, pero me le escapé a la maledicencia, me le escapé al chisme, a la intriga y a ese empeño de creer que la manera de promover las ideas propias es denostar del contrario. Eso no se hace. Y esa conflictividad hostiza forma parte de los graves problemas de Venezuela. Vamos, porque me dieron un poco de tiempo para esta entrevista a tocar temas álgidos que están sobre la mesa y que todo el mundo quiere escuchar opinión. Vamos rápidamente con el tema María Corina Machado e inhabilitaciones. Yo tengo entendido, yo no soy abogado, yo soy periodista, y por lo tanto esa es la profesión que nos obliga a estar enterados de todos lados. Y estudiamos y vemos para poder hacer y llevar una información veraz y oportuna a la gente. Yo tengo entendido que no se puede inhabilitar a nadie sin una sentencia previa, que la inhabilitación es un accesorio a una sentencia previa por parte de tribunales. Que la Contraloría, por más que tiene un artículo que debería ser cambiado porque, según tengo entendido, resulta inconstitucional, lo tenga ahí entre sus estatutos, eso no debe ser. La Contraloría tiene 1000 y pico de gente inhabilitada en el país y ahora, aparentemente, muy convenientemente, va a inhabilitar a María Corina, supuestamente además por algo de que ya se había juzgado. Ese es otro punto, que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. En fin, ¿qué opinas de este asunto de María Corina? Que no solo tiene a Venezuela, tiene a medio mundo ya revuelto. He expresado justamente el día cuando me enteré, es decir, el mismo día cuando ocurrió. Esto es atropello. La palabra atropello tiene una carga que va más allá de la clarificación conceptual de que es ilegal o anticonstitucional, es completamente contra la Constitución. Como bien ha dicho Eduardo, establece que para una inhabilitación política debe ocurrir previamente una sentencia firme
contra esa persona por un delito cometido. Está claramente establecido en la Constitución. Y que ese delito tipifique la posibilidad de la inhabilitación. Así es. De tal manera que no tengo la menor duda de que es un acto que pisotea la Constitución, que viola las leyes, pero es que va más allá, es un atropello. Porque no solamente viola una ley, es que viola un derecho humano fundamental. ¿Por qué los venezolanos que no piensen como piensa el poder deben tener menos derechos políticos que los que tienen poder? ¿Por qué los venezolanos que no tienen la aprobación de la gente que controla los tribunales deben tener menos derechos políticos que quienes son amigos de quienes controlan los tribunales? Es decir, es un atropello, es una visión segregada de la sociedad. Estos merecen tener derechos, estos no me importa. Estos son mis simpatizantes, les doy los privilegios. Estos me critican, estos los execro. Entonces, lo que está detrás de esta medida es una mentalidad cavernícola, bárbara, que pretende exterminar al contrario. Y esto, claro, como en el caso de María Corina Machado, que es una líder que anda en campaña, que es una líder que tiene el atractivo de su discurso tajante, de su discurso extremo, que ofrece un deslinde absoluto con lo que hay, que es una líder que tiene grandes vínculos políticos internos y externos, que es una líder que tiene la logística y la capacidad y la inteligencia para hacerse de apoyos en las redes y en los medios. Es decir, esto le ha ocurrido a una protagonista que en este momento está difundiendo su opinión, entonces se ha convertido en algo fortunosamente muy noticioso para que el mundo de Venezuela lo sepa. Pero esto le está ocurriendo a otra gente menos visible. Hay atropellos similares, hay dirigentes sindicales presos porque reclaman sus salarios y sus cumplimiento de los contratos colectivos. Hay otros dirigentes políticos inhabilitados, pero ellos surfean la ola. Enrique Capriles está inhabilitado, pero no trata el tema. ¿Sí? Entonces, la inhabilitación es un golpe sucio, un golpe bajo. La inhabilitación revela de lo que es capaz el que actúa así. Yo estoy en contra. Esto forma parte de la pésima calidad de vida. Esto forma parte del país en el que no queremos vivir. Todo el mundo tiene derecho a postularse, todo el mundo tiene derecho a elegir y a ser elegido, a menos que ocurra lo que ya Eduardo advirtió con el comentario de la Constitución. Todo el mundo tiene derecho, esa es la libertad, a expresar sus pareceres. Ahora, la inhabilitación, Eduardo, que es un mecanismo jurídico-administrativo del poder, no es la única manera de inhabilitar. Hay maneras truculentas de inhabilitar, hay maneras psicológicas de inhabilitar. Porque cuando usted levanta una campaña infame, una campaña sucia, una campaña satánica, justamente para exponer como representantes del mal, del pecado y de la mancha a un adversario político, usted lo está inhabilitando. Cuando usted dice que fulano de tal es un vendido porque llama a votar y despliega toda una campaña monumental, una campaña ciclópea, empleando todas las herramientas a su servicio para demostrar que aquellos son unos bandidos, pues cuando usted llama a la abstención, esos que llaman a votar son unos sinvergüenzas, están vendidos al gobierno, lo que quieren es legitimar. Como usted llama a la guarimba, a la salida, al golpe de Estado, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, usted llama a la intervención militar extranjera. ¿Y a quién está llamando al diálogo, al entendimiento? No, ese tiene que ser un vendido y un sinvergüenza. Y lo coloca usted en el paredón público. Usted frente al país le dice al país, todos a contraer. Ese es un bandido que está llamando al diálogo. Usted lo está inhabilitando. Cuando usted dice, como lo hemos dicho, que el bloqueo económico es una puñalada contra el país, y otros dicen que no, que eso es lo correcto, porque así estamos evitando que la gente se robe el dinero, que no entre un solo bolívar. Bueno, si la gente se va a robar el dinero, ejerzamos la Contraloría Social, vigilemos el gasto público, pero eso es como decirle a una gente que dice que hay mucha inseguridad. Entonces la gran solución que usted le da es, mira, pero no salgas a la calle, que es de tu casa. O una gente que le dice que la carne está muy cara y que ya nadie puede comerse un kilo de carne, usted le dice, chico, pero tú compra otra cosa, cambia tu dieta. Entonces, yo quiero denunciar que esto contra María Corina Machado ha sido un atropello, ha sido un golpe bajo, ha sido un golpe sucio, y que independientemente de lo que María Corina Machado piense en materia económica, administrativa, política, ella es una venezolana que tiene derecho a la participación política, y esto que se hizo con ella es
está mal hecho y se hace con otras gentes. Pero esto que se hace con que el poder político, es decir, el chavismo y sus tribunales hacen con las inhabilitaciones, lo están haciendo otros que no tienen poder político en un tribunal, pero tienen poder mediático y poder ideológico, y le hacen creer al país que quien no sostenga el punto de vista de ellos es un vagabundo, es un delincuente, es un truán, lo inhabilitan moralmente. Es decir, el pensamiento antidemocrático, Eduardo, dolorosamente ha ido haciendo metástasis, y hay gente que atropella con la ley con un tribunal, y hay gente que atropella con la propaganda, y hay gente que atropella con la mentira. Esa no es la Venezuela que queremos. Podríamos seguir más con el tema porque tendría unas cosas que seguir, pero tengo que agilizar la entrevista. Vamos con el tema primarias. Dicen por ahí que te opones a las primarias. Bueno, dicen que el que no participa en las primarias es un divisionista, que el proceso, ¿tú no crees que el proceso unitario es vital en este momento para el rescate del país? ¿Tú no crees que esas primarias sean un concepto de unidad que sea conveniente para el país? No te vemos participando en las primarias, pero es que no, tampoco te has postulado. O sea, ¿cómo vas a participar en primarias si no te has postulado como candidato? Que es un factor primordial para lograr el éxito ante el monstruo. Me siento muy atraído por tu planteamiento, por la pregunta, porque tienes, no estoy lisonjeándote, ¿no? Pero tienes la capacidad de exponer las preguntas en la complejidad del problema. Has mencionado 3 categorías que exponen lo complejo de este problema. Este problema no se resuelve con un sí o con un no. Has hablado de unidad, has hablado de divisionismo y has hablado de primaria. Es decir, has metido 3 bombas atómicas en un bolso de mano. Primero, yo creo en todo el entendimiento. Yo creo en toda acumulación de fuerza. Yo creo en las coincidencias. Yo creo en el valor agregado de los apoyos. Yo creo que una medida respaldada por varios factores tiene más fuerza, más viabilidad y más legitimidad que una medida apoyada por un solo sector. De tal forma que yo comulgo con el entendimiento, con los acuerdos, con los consensos que buscan estar unidos alrededor de una propuesta. Yo soy una persona unitaria. Yo lo que no pretendo y no haré nunca es falsificar la realidad. Si por unidad se entiende unanimidad, si por unidad se entiende cero disentimiento, cero desacuerdo, que todo el mundo piense igual, todo el mundo copiado como si fuera producto de un papel carbón, si por unidad se entiende que hay una sola manera de actuar y una sola manera de pensar, que el que no actúe y no piense como pensamos aquí es un traidor y un sinvergüenza, si por unidad se entiende tiranía del pensamiento y tiranía y dictadura de la conducta, eso es justamente lo que yo no quiero para mi país. Yo recuerdo que el presidente Chávez, un hombre carismático, un hombre que tenía todos los recursos del poder y un hombre además con una personalidad, digamos, un hombre, bueno, todos conocimos, al menos estas generaciones últimas conocimos a esta persona que la prudencia, la reflexión, el pensar las cosas 4 veces, no eran su perfil. Su perfil era arrollar. Bueno, yo me acuerdo que el presidente Chávez, además un hombre que tuvo durante 12 años de gobierno ingresos petroleros por encima de los $130 el barril. Además un hombre con recursos, bueno, para hacer muchas cosas. Es decir, no estamos hablando de un líder cualquiera. El presidente Chávez planteó la idea del partido único de Venezuela. Sí, una sola voz. Una sola manera de pensar. Y recuerdo mucho, eso lo recuerdo como si fuera ayer, Eduardo, que el Partido Comunista de Venezuela, partido que existía antes de que Chávez naciera, un partido que existía antes de que naciera Acción Democrática, PEI, URD, el partido más antiguo del país. Yo recuerdo mucho que el Partido Comunista de Venezuela, que es un apoyo sólido de Hugo Chávez, le dijo: no, presidente, nosotros estamos con usted, pero el partido único no, no cuente con nosotros. Yo recuerdo que el movimiento electoral del pueblo, que ha sido un partido que fue muy leal a Chávez y lo es con Maduro, el movimiento electoral del pueblo le dijo a Chávez: no, presidente Chávez, no, partido único no. Yo recuerdo que el PPT, el Patria para Todos, partido leal con Chávez, originario
respaldante de Chávez le dijo al presidente Chávez, no, presidente Chávez, partido único no. El presidente Chávez no solamente que no pudo imponer el partido único, sino que desde la oposición, desde nosotros, independientes, adicos, copellanos, masistas, justicieros, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, el Movimiento Republicano, en fin, perdonen lo que estoy omitiendo, y la inmensa masa, que es la mayoría, porque los que estamos alrededor del partido no somos más del 15-18% del país. Yo creo que el 80% de la oposición criticó el partido único como la manifestación de un pensamiento totalitario. Bueno, lo curioso es que esos códigos alrededor del partido único son los códigos que hoy promueve la plataforma unitaria, la mesa de la unidad. Pero bueno, le han dicho, tú no votaste por la manito sí, yo cuando en 2015. Claro que lo hice. Fue un éxito increíble. Porque fue un gran éxito. Pero fíjate tú, yo voté por la manito en el 2015 por la tarjeta de la manito. Y sin embargo, a los 10 días, quienes fuimos millones que fuimos a votar por la unidad, por el entendimiento, de la noche a la mañana se constituyó la fracción parlamentaria de Acción Democrática, la fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo, la fracción parlamentaria de Primero Justicia y la fracción parlamentaria de Voluntad Popular. Por eso lo llaman el G4. Y estos 4 partidos le dijeron al país que ellos tenían la representación parlamentaria. Si es que yo no voté ni por la tarjeta blanca, ni por la azul, ni por la amarilla, ni por... Yo voté por la tarjeta de la manito. Allí hubo una usurpación política, aunque no jurídica, porque se hizo creer que esos partidos eran los recipiendiarios del voto, cuando fue la tarjeta de la unidad. Pero yo creo en la unidad, yo creo en el entendimiento. Yo lo que no creo en el pensamiento único. Y yo creo que debemos sumar la mayor cantidad de esfuerzos, y ojalá se den esos acuerdos para de manera práctica, porque esto tiene una operatividad, podamos convocar a los electores para cambiar el gobierno. Pero yo no creo en el pensamiento único. Es decir, que el que no piense como yo, el que no vote por el candidato que yo postulo es un truán. Esa es la democracia. Entonces aquí hay mucho, Eduardo, de manipulación. Entonces yo sí soy una persona unitaria, un ciudadano que cree en sumar esfuerzos, cree en acumular fuerzas, cree en buscar apoyos, pero no en satanizar a quien no piense como uno. En cuanto a la división, para usted dividir algo, usted tiene que haber pertenecido al todo. Imagínese una mandarina. Si yo le quito a una mandarina un gajo, yo le estoy dividiendo. Este es el 90% de la mandarina, aquí está el 10%, 2 gajos que le quité. Yo tengo que quitarle al todo algo. Yo nunca he sido abstencionista, siempre he promovido el voto. Y los abstencionistas, porque yo llamaba a votar, me llamaban divisionistas, así que yo nunca he pertenecido a ustedes. Yo nunca he promovido la violencia, las guarimbas, los golpes de Estado. Nunca he promovido la paz. Y creo que la política, entre otras cosas, sindicatos, opinión pública, parlamentos, congresos, actos de votar, la política es la sustitución de la guerra. Yo no creo en la guerra y en la violencia. Entonces los promotores de golpes de Estado, de guarimba, de violencia, me llamaban divisionista porque yo no iba a la guarimba. Es que yo no puedo dividirlo a usted porque yo no formo parte de ese todo. Yo nunca dije que aquí había un gobierno interino, por lo contrario, dije que era una estafa histórica y que formaba parte de un proceso de desestabilización política. Entonces me llamaban divisionista porque yo no estaba con Guaidó, no sé qué, yo no puedo dividir, porque yo nunca he sido parte de ese todo. Me llamaban divisionista porque protesto el bloqueo, pero si es que yo no formo parte de ustedes, los promotores del bloqueo. Entonces, creo en la unidad, pero la unidad viene condimentada con esta cosa diabólica de que el que no esté de acuerdo con el pensamiento único es divisionista. Entonces, estas cosas... Estoy pasado de tiempo, Disculpe que me extendí. No, también es muy importante y me cuesta interrumpirte. Pero el tiempo, sé que lo tenemos muy recortado. Vamos terminando con la entrevista. Bueno, no, y me faltó lo de las primarias. O sea, que fue la tercera categoría. Primarias, fue la tercera categoría que incluiste, muy interesante. Ok, termínamelo con... ¿apoyarías los resultados de esas primarias? Fíjense, las primarias, es decir, consultarle a la gente para que una decisión, a la gente que tiene una membresía, es decir, las primarias pueden ser de los militantes o pueden ser abiertas. En este caso es una primaria abierta. Se le quiere consultar a la gente, a los inscritos, por qué candidato votaría. Bueno, ese método de las primarias me parece un método estupendo. Es un método, yo
yo aplaudo cada vez que hay una consulta. Cada vez, eso me parece un método democrático. Como me parece que ponerse de acuerdo, cuidado, no es que esto es dilemático, no es que ponerse de acuerdo es malo y las consultas son buenas, es que las consultas son buenas y ponerse de acuerdo también es otro procedimiento democrático, ponerse de acuerdo porque la gente hace concesiones. Lo que se llama un consenso, un candidato de consenso. Claro, un consenso no es un decreto, es una elaboración, tiene una artesanía democrática de discutir prioridades, de discutir puntos comunes. Nosotros, eso que se dice, Claudio Fermín no está de acuerdo con las primarias. No, un momentico, yo estoy de acuerdo con las primarias con procedimientos. Lo que ocurre es que nosotros, Soluciones para Venezuela, no formamos parte de la comunidad política, del programa mínimo que tienen convenido los promotores de la primaria. Los promotores de las primarias, Manuel Rosales, Enrique Capriles, María Corina Machado, Andrés Velázquez, Delsa Solórzano, los líderes importantes, los promotores de las primarias, Leopoldo López, Antonio Ledesma, esos líderes importantes, ellos son partidarios del bloqueo económico. Bueno, más aún, no están contentos con el bloqueo, ellos piden más sanciones. Yo creo que eso es un crimen contra el país, ellos creen que eso es una gracia, yo creo que eso destruye al país. Ellos creen que eso los acerca al poder. Los promotores de esta primaria, el procedimiento es excelente, pero la comunidad política que está respaldando esta primaria son promotores de la desestabilización política. Ellos decían que había un presidente interino, ellos dicen que hay una asamblea legítima, unos diputados que elegimos por 5 años. Ellos nos siguen llamando diputados, es un acto de usurpación, porque yo voté por esa tarjeta de la manito, como bien Eduardo lo recuerda, pero yo voté por esos diputados, les di un mandato por 5 años, no un mandato perpetuo. Entonces resulta que se les venció el periodo del 20 y ellos se siguen llamando a la asamblea legítima. Yo creo que eso es perversamente un acto de desestabilización, de desinformación pública, es un acto de manipulación ideológica. Entonces yo no estoy de acuerdo, ni estuve de acuerdo con el interinato, ni estoy de acuerdo con el bloqueo. Yo le he escuchado, por ejemplo, a María Corina Machado, que ha sido objeto de un atropello, que le han quitado arbitrariamente un derecho que es sagrado y que ella debe y que se le debe reponer, que es el derecho a postularse, pero sin embargo yo le he escuchado, los voy a meter presos a todos, no se va a salvar ninguno. Y yo digo, bueno, pero entonces esta comunidad política que ha sido perseguida, han sido perseguidos, ahora quieren ser perseguidores, no estoy de acuerdo. Entonces nuestra disidencia no es con el método, es como una comunidad política que tiene un programa de acción político, de pendenciero, de belicosidad, de conflictividad, de exterminar al último chavista que vean en la faz de la tierra. Me parece que esa no es la solución del país. Terminamos porque se tiene que ir. La última pregunta, pero tiene que ser 2 segundos. ¿Es candidato Claudio Fermín a unas elecciones presidenciales en el 2024? Soluciones para Venezuela va a discutir su política electoral presidencial el 2024 y discutirá su política electoral para la Asamblea Nacional, para gobernaciones, alcaldías y concejalías y legisladores el 2025. Nosotros creemos en las elecciones, vamos a participar, podemos tener candidatos propios, podemos apoyar otros, pero eso lo discutiremos en su momento. Nosotros tenemos una tarjeta, pero somos más que una tarjeta. Nosotros estamos comprometidos con gestionar reivindicaciones, con dar nuestra opinión, con predicar una idea que es la que estoy predicando parcialmente, casuísticamente en esta entrevista con Eduardo. Así que vamos a hablar de elecciones presidenciales el año 2024. Claudio, muchas gracias. Gracias a ti, un placer volverte a encontrar y muy importante todas esas opiniones para toda la comunidad del Estado Sucre, Venezuela y el mundo, porque a través de nuestras plataformas estamos saliendo a nivel internacional. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias a ustedes por distinguirme y por vuestra paciencia. Muchas gracias. Señores, espacio abierto. Hasta aquí, lo verán por todas nuestras redes, nuestra plataforma digital. Seguimos transmitiendo. Eduardo Jaime para BahiaFM.net, desde Cumaná para Venezuela y el mundo.